Alabado sea el nombre del Señor. Bendigo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta hora. Se merece toda honra y gloria. Los bendigo, hermanos y amigos, en este momento. En la situación que se encuentren. Cristo es la solución sobre de todos nuestros problemas y dificultades en esta vida, que siempre las tenemos. Quiero compartir una palabra del Señor que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Y el título de esta predicación: ¿somos templo del Dios viviente? Así se titula este mensaje. Y sin más rodeos, voy a leer la palabra en el 14, 6:14, en donde dice así la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Voy a orar. Padre, en esta hora, yo te suplico, Señor, que tomes tú el control de esta predicación, que pongas tú las palabras en mi boca. Yo simplemente soy un instrumento tuyo, Señor, y me despojo del viejo hombre, y en esta hora mengo hasta lo sumo, y me pongo en tus manos. Guíame, y te pido tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y pon las palabras y ministra en esta predicación a cada uno de los que van a escuchar esta hermosa palabra que viene de tu corazón, oh Dios. Yo sé y me he convencido que tú eres un Dios amoroso, restaurador, y que cambias vidas. También te pido que cambies mi vida y la de mis hermanos y la de los amigos que no te conocen, pero un día lo harán, o este día lo hará que te reconozca. Y cancelo todo mover de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús, y por la sangre que derramaste en la cruz, mi Señor. Toda maldición ancestrales sean canceladas en nuestras vidas, y toda perturbación espiritual de demonios es cancelado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados, el título: somos templo del Dios viviente. Somos templo del Dios viviente. Aquí no se trata de un templo de 4 paredes. Aquí se trata el templo que eres tú. Si tú, hermano, has aceptado a Cristo, gloria a Dios. Pero es necesario que sepas de que tu cuerpo es templo del Dios viviente. Y el apóstol Pablo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, estas palabras nos expresa de que no debemos de relacionar lo malo con lo bueno. ¿Y cómo podemos entender lo malo y lo bueno? Lo podemos entender por medio de la palabra del Señor. Ahí nos instruye para todo aquel que lee la palabra.
Pero si estamos en leer la palabra, pero no la ponemos por obra, de balde es estar predicando la palabra si no llevamos una vida ejemplar delante de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice qué comunión tiene con los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Esta es una palabra, incredulidad, que no le agrada y no le agradó a Jesús. En el Evangelio lo habla, en los Evangelios lo habla, que por la incredulidad no creyeron los sacerdotes y no recibieron a Cristo como el Hijo de Dios o el Mesías. Y hoy en día todavía existe esta incredulidad en muchas personas. La mayor parte creen en un Dios, pero no creen en el Hijo de Dios. Y si verdaderamente estamos en ese plan, es un tipo de incredulidad, individualismo, en que no podemos entender las cosas de la palabra si no tenemos a Jesús en nuestras vidas, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio de Dios y del Hijo. ¿Por qué lo digo? Porque el mismo Espíritu Santo nos da a entender, como se lo reveló al apóstol Pablo con estas palabras que habla en esta palabra que acabo de leer. Nos habla de una intimidad en nuestro interior, una intimidad en la cual es profunda, no es natural, es espiritual. Entonces, dice, continuando la palabra, dice, ¿y qué concordia? ¿Y qué concordia? Cristo con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En el Antiguo Testamento dicen, Dios es uno. Y nos habla claramente de ídolos, que no tendremos que tener dioses ajenos delante de la presencia del Señor. No podemos arrodillarnos y honrar a toda clase de ídolos imaginarios del hombre. Claro está que participando Satanás para cauterizar nuestra mente y creer más en los ídolos que en el Cristo que resucitó y está a la diestra del Padre. Como dijo el mártir Esteban, que él veía veía a Cristo a la diestra del Padre antes de que lo mataran. Nos damos cuenta de que Esteban estaba lleno, dice la palabra, que estaba lleno del Espíritu Santo. Nos damos cuenta que qué tan importante es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da testimonio y nos hace entender las cosas espirituales. Lo que Jesús quizás trató de hablar, habló muchas veces, muchos creyeron, iniciando con sus discípulos,
pero la mayor parte incrédulos y que no creen que nosotros somos el templo de Dios. Hay muchos que ignoramos de que nuestro cuerpo es un cuerpo nada más así por así. No. Dios demanda santidad y temor en nuestras vidas, obediencia y comunicación, un compañerismo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Aquí no se trata de qué manera tú interpretes la palabra. ¿Tienes una relación con el Espíritu Santo? Serás salvo. ¿Por qué? Según lo que yo he logrado entender por medio del Espíritu Santo, y lo afirmo y lo aseguro, que el Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesús de la tumba. El Espíritu Santo es el que elige y ordena. El Espíritu Santo nos llama a cada momento y nosotros lo ignoramos. Cuando tú tienes la relación con el Espíritu Santo, vas a creer de lo que no ves. Continuando la palabra. Por lo cual, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, los que hemos tenido la decisión de aceptar a Cristo, de caminar con Cristo, de hacer un compromiso con Cristo. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Y quizás tú me vayas a juzgar con tus pensamientos, porque es lo que sucede muchas veces con los incrédulos, y diciendo cómo está comparando Jesús con Dios. Dios está con Jesús y Jesús está con el Padre. Un solo Dios, un Dios tripartito, un Dios trino, con tres personalidades, con tres diferentes funciones: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es el planificador y Cristo es el Salvador. Y el Espíritu Santo es el definidor de nuestro creer y de nuestra fe. Debemos de tomar en cuenta de que todo lo que hacemos para el Señor no lo debemos de hacer obligadamente o esperar algo a cambio. No. Si tú estás haciendo esto por algo a cambio, o si tú le has puesto precio al Evangelio, en tu corazón le has puesto precio, tanto como famosos que hoy en día se han vuelto famosos y que se han olvidado de lo que Jesús habló: id a predicar a todas las naciones. Hay muchos predicadores que van a predicar pero con condiciones.
que sean de estadios. Siento hablar esto porque Jesús no vino a hacer negocio. El único que hizo negocio cuando estuvo detrás de Jesús fue Judas. Y si tú estás haciendo esto, poniéndole precio y viendo que te vean las personas como algo grande y tú te dejas idolatrar, déjame decirte que estás desagradando a Dios. Porque si tú tienes los estudios que puedas tener, pero si te sientes grande ante todos, tu caída va a ser grave. Y hay que ser uno sencillo y humilde. Jesús iba caminando por las aldeas. El apóstol Pablo iba caminando. En aquellos tiempos no existía el transporte de hoy en día, que se facilita mucho más. Ahora hay predicadores de que van por amor a las ofrendas. Y según la ofrenda que den, por eso van. No van por que sean salvos todos. Quizás tú predicas en estadios y todo, pero el Señor me ha hecho entender de que ahí con tus vecinos ni siquiera hablas de Cristo. Eso es penado delante del Señor. Si tú no le has hablado a tu vecino y te das a conocer en otros pueblos que no te conocen y que eres un gran cristiano, pero ves a tu hermano, a tu prójimo muriendo o viendo de que se está extraviando en el pecado y tú no le hablas, déjame decirte que no es el cuerpo de Cristo así. Dice que el cuerpo de Cristo se tiene que juntar, no haciendo divisiones, no dejando que estemos en contiendas. Por eso Dios se siente triste. El Padre se siente triste. Jesús se siente triste. Porque hoy en día muchos predicadores le han puesto precio al Evangelio. Yo sé de que esto no va con lo que estoy leyendo, pero siento la necesidad de hablarlo. Para que seamos el templo de Dios, tenemos que estar unidos. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Aquí nos está recomendando que no nos contaminemos con la inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? El pecado, los deseos de la carne, renunciar al viejo hombre, no participar en las cosas del mundo, imitando al mundo. Porque si hay alguien que es artista y no conoce a Cristo, se pinta el pelo, o se pintan las uñas, o hacen tales cosas inmundas que Dios aborrece en su palabra, y te proclamas siendo cristiano,
No te confundas. Este es un mensaje de reflexión y un llamado porque Cristo viene. Y no te afanes en lo que quieres en esta vida terrenalmente. Mi consejo es, y es un llamado para toda la iglesia, no solo para uno, para toda la iglesia. Hay que orar por la iglesia. Hay que orar por la paz de Israel. Porque estamos en tiempos finales. Siento en el espíritu una gran confusión hoy en día. En que muchos se han autonombrado pastores y no tienen el mínimo llamado de pastor. Otros se han autonombrado profetas y no tienen el llamado de profetas. No relaciono a todos. Cuando tú tienes el discernimiento de espíritu, no hay necesidad que tú preguntes quién es, porque el Espíritu de Dios da testimonio de todo árbol que da mal fruto y buen fruto. Y dice esta palabra, por lo cual, escuchen la palabra, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este versículo, y no toquéis lo inmundo, es algo que nos está advirtiendo, nos está diciendo que renunciemos a todo el pecado, a todos los deseos carnales, todos malos pensamientos. Y dice, y yo os recibiré. Debemos de renunciar al viejo hombre. Debemos de renunciar a lo que practicábamos en el mundo. Si tú todavía has aceptado a Cristo y sigues practicando lo mismo, te estás engañando a ti mismo. La palabra te lo habla. Y dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si renunciamos a la vida que teníamos en aquellos tiempos, Dios morará en nuestras vidas. Y dice que el valiente es el que arrebata. El cobarde es el que se va del redil. Te hago este llamado y esta reflexión, hermanos. Estamos en tiempos difíciles. Continuando la palabra, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, tanto carnal como espiritual.
Si tú te santificas carnalmente, pero no te santificas espiritualmente, no creo que estés haciendo la voluntad del Señor. Aquí nos habla de ambas, tanto como la carne. Limpiémonos de toda contaminación de carne, de la carne. Limpiémonos, dice la palabra, de toda contaminación de la carne y del espíritu. No dice solo de la carne y del espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En Proverbios dice que el temor de Jehová, debemos de tener el temor a Dios, a Jehová, a Jesús. Muchos nombres hay, tanto griegos, tanto así en español. Pero yo te quiero decir, en esta bella mañana, si tú estás en pecado, comienza a limpiarte. Dios te puede limpiar. Dios te ama. Jesús te ama. El Espíritu Santo está dispuesto a morar en tu corazón. Pero para tener el compañerismo con el Espíritu Santo te tienes que limpiar. Y a no tener malos pensamientos. Andar en los chismes de la carne. Teniendo envidia. Teniendo celos. Teniendo orgías. Teniendo tanta contaminación, de esa manera no mora el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios busca un lugar limpio, un lugar de luz. Porque Dios es luz. Y Satanás es las tinieblas. Si tú tienes un trastorno en tus pensamientos, codicias a la mujer de tu prójimo, adulteras en tu corazón, has herido con sangre, has herido. No importa lo que hayas hecho, quizás puedas ser el peor de todos, pero Dios te ama porque tienes un día de vida. Quiero decirte de que la oportunidad que tú tienes en este día quizás pueda ser tu último día, tus últimas horas, y que hayas visto este mensaje no es una casualidad, sino que Dios te está hablando, diciendo que te ama, que te arrepientas de todo corazón y te limpies, y que puedas ser del Señor. Si tú no has reconocido en toda tu vida a Cristo, no esperes el cielo. Te lo tengo que hablar de esta manera.
Porque dice la palabra que el quien no confiese el nombre del Señor ante el prójimo, no es digno de ser salvo. Es por eso que quizás tú estás encamado, pero tienes aliento de vida, te está dando una oportunidad para que reconozcas tus errores y que vengas a los brazos de Jesús. Jesús murió por todos, no solo por mí. Él no hace acepción de personas. Quizás tú te cuestionas, yo soy malo porque he matado a alguien. Quizás tú has hecho desastres en tu familia, pero tienes vida. Te está dando una oportunidad el Señor. No la desperdicies. Y ahí, en donde tú estás, siento la necesidad de mandar esta palabra de sanidad para que veas que Dios es un Dios de poder y de milagros. Solamente cree. Solamente cree y escucha esta oración. Pero antes de orar, te voy a llamar a que recibas a Cristo en tu corazón. Amigo, hermanos, a todos, pastores. Yo sé que pastores necesitan que reconciliarse. Hay mucha confusión. Y no se han dado cuenta de que le han fallado al Señor. Todos repitan esta oración de esta manera. Señor Jesús, yo reconozco que soy un vil pecador, que he tomado tu palabra como cualquier libro. Perdóname. Dame una oportunidad. Inscríbeme en el libro de la vida y enséñame a hacer lo correcto en estos tiempos finales. Yo te pido al Espíritu Santo en esta hora. Me arrepiento y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, Señor. Amén y amén. Voy a orar por, yo no sé, pero hay alguien que está en cama. Solo cree. Voy a interceder por ti y te levantarás en el nombre de Jesús. Dice que en la palabra, creyéndolo con fe, será hecho. Y voy a orar de esta manera. Padre, te presento a todos los enfermos de todo el mundo que están en cama. Tú eres poderoso. Envía esta palabra de sanidad para todos los que necesitan, que se levanten de esta cama. Por el poder de la palabra y por la sangre del Cordero. Amén y amén. Ha sido un gozo y un privilegio haber compartido esta palabra y que el Señor me los bendiga. Amén. ¿Ya está? ¿Ya? Alabado sea el nombre del Señor. Bendigo.